Se conoció hoy una carta de los terapistas, los especialistas en terapia intensiva, demostrando allí la dura situación que están atravesando. Andrea. Sí, la situación más crítica del sistema de salud está allí, en las camas de terapia intensiva. No podemos más, nos están dejando solos. Eso es lo que plantean los terapistas, los intensivistas de todo el país a través de esta carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Le piden a la población responsabilidad en los cuidados y una frase durísima: sentimos que estamos perdiendo la batalla. Bien, para hablar más sobre este tema y concretamente con un especialista, estamos ahora en el Hospital Bocalandro de allí de Villa Loma Hermosa, para hablar con el director del Hospital Bocalandro y que nos explique cuál es la situación concretamente en ese hospital con respecto a las camas ocupadas de terapia intensiva con COVID-19. Allí está Diego de Marco. Diego. Claudio, Hospital Zonal Dr. Carlos Bocalandro. Este es un lugar de referencia muy importante que depende de la provincia de Buenos Aires. Como decías, estamos con el director ejecutivo, Aníbal Rondán. Bueno, director, primero, habrá escuchado, leído respecto de esta carta. Le pido que nos haga una reseña de cómo está en el sistema de terapia intensiva este hospital. Bueno, nosotros en este momento tenemos una ocupación de un 90% de camas críticas. Obviamente que hay que tener en cuenta que desde el inicio de nuestra gestión en enero teníamos funcionando solo 5 camas y hoy estamos en 18 camas. O sea que hemos ampliado no solo la cantidad de camas, respiradores, monitores, sino que también la calidad de las camas, ampliando también la cantidad del personal para el cuidado de los pacientes que requieren cuidados intensivos. En cuanto al número, usted me dice 90%. ¿Qué cantidad de camas es en el número total? En el número total son 16 camas ocupadas, tenemos 2 camas libres en este momento. Ese es el número que hoy estamos manejando. Estamos viendo la posibilidad, dependiendo cómo se empieza a comportar de acuerdo al movimiento que estamos viendo en la sociedad, que eso obviamente se convierte en camas ocupadas posteriormente en el hospital, de ampliar 4 camas más en el sector de pediatría, que si bien va a ser para el uso de pacientes adultos, pero bueno, ya estamos mirando muy de cerca. Eso antes lo veíamos muy lejos en el inicio de la pandemia y hoy ya lo estamos viendo muy cerca, digamos. Ya se charla en el comité de crisis que tenemos todos los miércoles, ya con la posibilidad de expandirnos a esa cantidad de camas. La última de mi parte, director, y lo dejo en comunicación con mis compañeros. Esto en términos numéricos y cuantitativos que ustedes llevan en este registro. Le pregunto más subjetivamente, ¿cómo ven el nivel de agotamiento del personal? Y metiéndonos en esta carta que daban cuenta los terapistas, ¿ve un agotamiento dentro del personal? Sí, el agotamiento, a ver, obviamente esto genera un estrés emocional, psicológico, en el sentido de que uno ve el movimiento que hay afuera del hospital y ve compañeros que le padecen coronavirus, compañeros que ya no están con nosotros, ve el movimiento o lo que significa un paciente de cuidados intensivos, el desgaste que eso genera en el personal, porque son pacientes que requieren una alta dosis de sedación y eso implica, necesitas más personales para poder movilizarlo y todo eso, ¿no? Entonces, eso obviamente ya nosotros venimos, si bien al principio de esta etapa era un poco de incertidumbre viendo lo que pasaba en países de Europa, hoy ya es algo que lo vemos nosotros acá y bueno, obviamente ya lo vemos con ya un cansancio a esta altura y todavía viendo lo que falta, ¿no? Los escucha el director ejecutivo del Hospital Bocalandro. Doctor Rondán, buenas tardes. Claudio Rigoli. ¿Cuántos médicos especialistas en terapia intensiva tiene usted allí en ese hospital? Nosotros tenemos 15 médicos de terapia intensiva. ¿Y qué horario cumplen cada uno de esos médicos por turno allí? Y la realidad es que tuvimos que reforzar principalmente el turno de la mañana. Habitualmente, o sea, se cumplen guardias de 24 horas y
bueno, y el apoyo de un compañero que están haciendo ellos un esfuerzo extra en esta etapa que hace que se queden más tiempo en la mañana siguiente a la guardia o vienen especialmente una mañana para colaborar con el compañero. Doctor, usted dice que tiene 18 camas, de las cuales 16 están ocupadas con pacientes, 2 libres. Para esas 16 camas por turno, ¿cuántos médicos necesita? Nosotros, digamos, la parte de terapia intensiva tenemos 10 camas, unidad coronaria tenemos 4 camas y tenemos 4 camas en la guardia. Nosotros, digamos, hay 4 camas que la maneja un médico cardiólogo, hay 10 camas que la maneja el médico terapista y después los médicos de guardia que manejan las restantes 4 camas. Así que esa sería la distribución que hoy nosotros tenemos en el hospital. En algún momento usted dice... las 10 camas de terapia intensiva... Perdón. Lo escucho, perdón. Le decía que las 10 camas de terapia intensiva obviamente tiene el apoyo de otro terapista como colaboración, ¿no? Bien, usted decía, doctor, recién que tiene el 90% de las camas ocupadas. ¿En algún momento, momentáneamente, llegó a la saturación del 100% y después se regresaron a este porcentaje o no? Sí, nosotros, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema de derivación que es el CIES, que hoy nos permite articular entre todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y eso nos está ayudando a no llegar a la saturación. Entonces, quizás ellos tienen un mapeo, nosotros hacemos una información diaria a la mañana y a la tarde, la situación de camas que tenemos en el hospital y ellos ahí van viendo, nos van llamando y dicen, te voy a sacar un paciente, te voy a derivar un paciente. Estamos constantemente articulando con el resto de los hospitales y obviamente un hospital que quizás esté en menor porcentaje de saturación que nosotros nos recibe un paciente nuestro o viceversa en otra situación, ¿no? Doctor Rondán, muchísimas gracias por este contacto y lo mejor para ustedes allí. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por estar presente en esta etapa, a todo el personal de salud y fuerza porque de esta la vamos a salir entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Diego de Marco, también. Gracias. Faltan Andrea. terapistas en todo el país. Es un dato que lo venimos marcando siempre, 1.800 aproximadamente. No es una especialidad muy requerida, es una especialidad dura. Son guardias de 24 horas que no se pagan bien, con poca proyección profesional, porque son médicos que no pueden trabajar, desarrollarse en un consultorio. Tienen que trabajar siempre allí, en la guardia. Hablamos con el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva después de esta dura carta donde expresaba su preocupación por la situación. Somos los que estamos de alguna manera al pie del cañón. Desde el momento en que se inició la pandemia y hasta ahora no hemos tenido un respiro. Entonces estamos agotados, estamos de alguna manera expuestos a los errores y, como comenté recién, al estar mal pagos, todos los profesionales tienen de alguna manera más de una actividad laboral, salen de una guardia y se van a otra, con lo cual incrementa el riesgo no tan solo de cometer errores en cuanto a la vestimenta para asistir al paciente COVID y exponerse al contagio, sino los errores propios en la asistencia al paciente que sufre. Creo que es valedero pensar que la situación está relativamente controlada. Ahora que todo esto puede en algún momento desbordarse y puede ocurrir. Todavía, y no porque lo digamos nosotros desde la Sociedad de Terapia, lo dice el mundo. Se está viendo rebrotes, está viendo nuevas infecciones en pacientes que ya estuvieron infectados, entonces las alternativas son múltiples. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero queremos llegar lo mejor posible en caso que esto se incrementen de manera desmedida los números de casos por día.